Días después de oponerse a que los estados traten la pandemia como una endemia gripal, lo que se llamó la gripalización de la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud se acoge a los pronósticos más optimistas y cree plausible ahora que Omicron acabe con la pandemia, después de contagiar a más del 60% de los europeos. Al menos eso cree el director regional para Europa, que piensa que los contagios de Omicron más las vacunas, sumado a la mejora de las temperaturas, hará que lleguemos a una inmunidad global en el continente, aunque siempre dice manteniendo la prudencia. Su jefe, el director de esa organización, pide también prudencia y cree que puede ser peligroso pensar que el fin de la pandemia, no del virus, esté cerca. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya ven, una de cal y otra de arena, porque ya ha salido a la palestra el director de la OMS advirtiendo de posibles variantes. Así las cosas, la fatiga pandémica ante las restricciones o las teorías alternativas que esgrimen algunos confluyen en protestas que muestran una resistencia que aumenta a medida que los gobiernos refuerzan también sus medidas para inmunizar a la población o para tratar de evitar los contagios. Este fin de semana volvieron las protestas a la calle. En la capital belga, la policía tuvo que hacer frente a los disturbios que se iniciaron tras la marcha de miles de personas protestando contra las restricciones. También en Estados Unidos encontramos protestas similares. Se rebela además contra el uso de las mascarillas o la inoculación de vacunas. Incluso uno de los descendientes del clan Kennedy se ha puesto al frente de esas protestas. En Canarias hemos asistido, aunque sin incidentes, a una protesta también de cientos de personas en La Laguna, en Tenerife, que ponían en duda la utilidad y seguridad de las vacunas. Bueno, y las cifras del volcán Unga Tonga siguen llamando la atención, sobre todo aquí en las islas, muy sensibilizados con este proceso tras sufrir los 3 meses de erupción de la isla de La Palma. Los habitantes de aquel archipiélago se enfrentan a los efectos de la lluvia de ceniza mientras se analiza la enorme explosión del volcán. ¿Cómo se compara el índice de explosividad entre dos volcanes? ¿Cuáles han sido los más destructivos del mundo? ¿En qué puesto situaríamos al volcán de La Palma? Hoy vamos a hablar con una experta sobre esto. Y también vamos a centrarnos en otro asunto que tiene que ver con un cuadro de Camille Pissarro que está ahora mismo en el centro de la polémica. En un tribunal en Estados Unidos, en California, donde se debe decidir si pertenece al Museo Thyssen-Bornemisza o a sus dueños originales, los descendientes de sus dueños originales, que aseguran haberse visto obligados a desprenderse del cuadro por el régimen nazi en su momento. Veremos qué tiene ese cuadro que le hace estar en el centro de la polémica y le hace valer 30 millones de euros. Pero comenzamos hoy en la Antico Noticias con esas declaraciones un tanto oscilantes de la Organización Mundial de la Salud, al mismo tiempo que reconoce que el fin de la pandemia se acerca, nos alerta de posibles variantes. Miguel Vega. Sí, el director de la Organización Mundial de la Salud en Europa ha asegurado que en primavera podríamos estar hablando del fin de la pandemia en el continente. Todo ello porque, según este directivo, más del 50% de la población en el continente se habrá infectado. A ello habría que sumarle que actualmente el 74% de la población de la Unión Europea ya tiene al menos una dosis. Pero este directivo asegura que no podemos seguir hablando de una enfermedad endémica. Precisamente la Unión Europea en esta misma línea ya ha comenzado a decir que en las próximas semanas podría pedir solo la PCR y la cuarentena obligatoria a todas las personas que no estén vacunadas. Pero hace tan solo unos minutos el director de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial ha dicho que es muy peligroso hablar ya de un fin de la pandemia ante nuevas variantes que podrían surgir en los próximos meses. Hay diferentes escenarios sobre cómo podría desarrollarse la pandemia y cómo podría terminar la fase aguda, pero es peligroso suponer que Omicron será la última variante o que estamos en la fase final. En todo el mundo hay condiciones ideales para que surjan más variantes. Para cambiar el curso de la pandemia debemos cambiar primero las condiciones que la están impulsando.
Precaución ante una variante que está dejando cifras récord de contagios a nivel mundial. En nuestro país, Miguel, disparidad en los indicadores epidemiológicos. Mientras los contagios bajan, las muertes repuntan en esta última semana. Sí, según los datos publicados en esta última semana del 17 de enero al 23, según el Ministerio de Sanidad, los contagios han bajado un 4,9%, han subido las hospitalizaciones un 7,1%, las unidades de críticos, los ingresos en las unidades de críticos de nuestro país han bajado un 1%, pero la cifra más dura siguen siendo los fallecimientos, que han subido en esta última semana un 19%. También hemos querido ver esos datos que ha arrojado la Consejería de Sanidad en esas últimas 24 horas en las islas, más de 1.394 contagios, 14 fallecidos. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa en 2.591 casos. Las hospitalizaciones están en torno al 17% y las unidades de críticos con pacientes COVID con un 22%. Con cifras de récord aún cada jornada, algunos países europeos han decidido comenzar a flexibilizar sus medidas restrictivas. Sí, el Reino Unido anunció la semana pasada que a partir del 26 de enero se elimina la mascarilla obligatoria al aire libre y también deja de recomendar el teletrabajo. Francia lo hará a partir del 2 de febrero. Elimina la mascarilla y también los aforos en la restauración y en todos los locales de ocio. Portugal, a partir del 14 de enero, abrió la restauración y las discotecas. Países Bajos, después de más de un mes de confinamiento nacional, anunció el pasado 15 de enero el desconfinamiento nacional y la apertura de todos los comercios que no fuesen de primera necesidad. Pero hace tan solo unos minutos Boris Johnson, el primer ministro de Reino Unido, ha anunciado que no va a exigir ni PCR ni cuarentena a todos los vacunados que vuelvan al país. Cataluña y Cantabria eliminaron el toque de queda este fin de semana ante la evolución de la pandemia, una medida insuficiente para miles de catalanes que salieron a la calle en Barcelona contra la vacunación y, según expresaban, contra la dictadura sanitaria. En Sevilla, 1 millar de personas también salieron a la calle protestando contra el pasaporte vacunal, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social. En Bruselas, miles de personas se manifestaron contra el anuncio del gobierno de imponer la dosis de refuerzo a los 5 meses para mantener el pasaporte en vigor. El 89% de la población tiene la pauta completa y el 67% ya cuenta con la tercera dosis. Estoy aquí porque estoy en contra del pasaporte COVID, porque no es seguro. Trabajo con personas mayores y dicen, ay, voy a ir a ese evento porque es seguro, porque piden el pasaporte COVID y luego enferman. Estoy realmente muy enojada. Estoy enojada por el chantaje que está haciendo el gobierno, principalmente para los jóvenes, pero para todos también. Realmente están chantajeando que todos tienen que recibir la vacuna. Protestas que acabaron con duros enfrentamientos entre manifestantes y policía. Los agentes usaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a la gente. Algunos participantes respondieron lanzando objetos. La vacunación y el uso de la mascarilla también provocó que miles de personas de todo el país viajaran hasta Washington. Piden a la administración Biden que elimine las restricciones. Es exagerado y simplemente lo están ignorando. Es una locura. Todo debe ser una elección personal, no un mandato para los empleadores, para los trabajadores de la salud o para cualquiera. Y se necesita consentimiento informado. Es mi elección. ¿Sabes a lo que me refiero? Me vacuné. Pero, ¿por qué? Por razones de salud. Incluso Robert Fitzgerald Kennedy participó en estas protestas contra las medidas que intenta imponer el gobierno de Estados Unidos, medidas que por el momento han rechazado la Corte Suprema y varios juzgados del país. Bueno, del COVID, de cómo evoluciona la pandemia, si estamos cerca o no de convertirse en endemia. Queremos hablar esta tarde con Javier Abad, es jefe de la Unidad de Alta Seguridad Biológica del IRTA-CRESA, el Centro de Investigación de Seguridad Animal de Cataluña. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dígame, ¿a qué se dedica exactamente el organismo en el que usted trabaja, en el que usted dirige, de seguridad animal? Bueno, básicamente somos un centro que se dedica a la investigación en sanidad animal. En su origen se centró en patógenos básicamente de producción que pueden afectar principalmente a cerdos, pero también a ovejas, cabras, vacas y aves de corral. Pero con el paso de los años hemos ido
aproximándonos muy intensamente al concepto de One Health, de una sola salud, debido a la intersección entre la sanidad animal y la sanidad humana, y nos hemos centrado en los últimos años, porque tenemos una instalación de alta biocontención que es bastante única en la investigación en el SARS-CoV-2, en vacunas y en tratamientos antivirales para frenar o combatir la COVID-19. Claro, es que en los últimos años, Xavier, estamos empezando a detectar, no sé si antes más o ahora porque son más populares, una mayor interacción entre las enfermedades de los animales y la de los hombres. Ya parece que los puentes para pasar de una a otra especie parece que están más amplios. Hablo del ébola en su momento, de esos murciélagos que también podrían estar detrás ahora del COVID. ¿Esto va en aumento, esa interacción, ese traslado de los virus de las enfermedades animales a las personas? La interacción sí. La globalización, también la intrusión básicamente de los humanos en ecosistemas que hasta aquel momento habían sido poco, digamos, transitados, la ampliación de los terrenos de cultivo ocupando zonas vírgenes y desplazando animales, ha generado una mayor interacción entre los animales y las personas, y en según qué zonas, donde además hay una elevada concentración de población, esto puede llevar a saltos zoonóticos del compartimento animal al compartimento humano. Pero de todas maneras, esta tendencia es una tendencia que no es de los últimos años, estamos hablando ya de décadas. Desde el 1990, principios del 2000, se va avisando de que la probabilidad de enfermedades zoonóticas o de saltos zoonóticos, sin que se incremente geométricamente, sí que se va a ir incrementando con el paso de los años. Tenemos el SARS, que saltó a la especie humana en el 2002-2003, el MERS coronavirus, otro coronavirus que saltó en el 2012-2013 en Arabia Saudita, pero que ha quedado muy circunscrito a Arabia Saudita, pero tiene una tasa de letalidad del 30-35%, o sea que no es precisamente un virus demasiado benigno. No. Y tenemos ahora el SARS coronavirus 2, pero en medio, como tú bien has dicho, ha habido el salto de ébola, hemos tenido Zika durante un par o tres de años y ahora sigue dando vueltas por el mundo. Tenemos permanentemente Mycobacterium tuberculosis, que también se transmite de animales a las personas. Tenemos una serie de enfermedades que, por el hecho de que somos mamíferos, que no somos una especie especial, somos una especie que está dentro de un continuo de especies de mamífero, puede ser infectada por virus que procedan de especies relativamente semejantes o que compartan los receptores celulares necesarios para poder infectar. ¿Estará usted al tanto de estas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que hoy son noticia, y en la que advierte que en Europa ya, a lo mejor en primavera, damos carpetazo a la pandemia como tal, como pandemia, aunque seguirá el virus, pero al mismo tiempo nos advierten de que no, desde la misma organización? ¿Usted con qué se queda? ¿Con los parámetros más optimistas o los otros? Las dos cosas no son mentira. La combinación puede darse en el tiempo, pero evidentemente las dos cosas a la vez no pueden ser. Recuerdo, aunque sea sacar un poco las vergüenzas, que la OMS tardó mucho en declarar la pandemia. La declaró un 13 de marzo del 2020, cuando la definición de pandemia quiere decir circulación intensa de un nuevo virus o de un virus emergente en 2 o más continentes. En aquel momento el SARS-CoV-2 ya estaba galopando en 3 continentes como mínimo. ¿Que iremos a una endemia? Muy probablemente iremos. Aquí, como siempre, las prisas son malas consejeras. Yo, más que decir en primavera o en verano, aprovechando quizá la estacionalidad y el hecho de que el calor, a lo mejor, que todo esto en años precedentes no se ha confirmado claramente, iremos a una disminución en la circulación y a partir de ahí, el próximo año, próximo invierno, ya entraremos en endemia. Lo que diría es, preparémonos, reforcemos y musculemos los sistemas de atención primaria, intentemos dotar mejor en personal y en medios a los hospitales para este año, y si resulta que al final estamos en endemia, pues como decía mi madre, miel sobre hojuelas, ya hemos transitado este problema y esperaremos al siguiente, y si no es así, estaremos mejor preparados que estos 2 últimos años. A la larga, este virus debería ser endémico. El problema, como siempre, está en los ritmos. Claro. Un ritmo muy fuerte puede hacer que nos volvamos a tropezar. Yo sería más bien de
de frenar el optimismo y tener presente otro hecho, y es que la pandemia no desaparecerá mientras haya 2 continentes en los que el virus circule con intensidad. El concepto pandemia, tal como lo describe la OMS, es circulación intensa en 2 o más continentes. Que el problema se solucione en Europa porque tenemos unas coberturas vacunales buenas o muy buenas, no quiere decir que el problema no subsista en África, en Sudamérica o en según qué países asiáticos. Y mientras estos países, que corresponden a 3 diferentes continentes, sigan teniendo una circulación intensa y no controlada del SARS-CoV-2, por mucho que en Europa estemos bien, no estaremos en endemia, porque el virus sigue propagándose y seguirá saltando o seguirá haciendo presión sobre el continente europeo en estos compartimentos territoriales en los que aún está circulando con intensidad. Claro, pero también hemos escuchado algunos expertos, Javier, decir que Omicron está funcionando como una especie de vacuna masiva. ¿De alguna manera estará sirviendo para inmunizar también a este continente? Porque aunque no se distribuyan o no acepten las vacunas, según el caso, de repente resulta que está inmunizando a buena parte de la población. Sí, pero ahora es verano en Sudamérica. Es la época en la que teóricamente los virus respiratorios circulan menos. Posiblemente circulación de Omicron, pero no será con la misma intensidad que hay en Europa. Omicron, además, ningún virus tiene la capacidad de poder infectar a toda la población en una pasada. Siempre quedan grandes clústeres de gente que no se infecta o porque se protege bien o porque por probabilidad no es infectado. Por lo tanto, aún seguirá quedando un remanente importante de gente susceptible a ser infectado o por Omicron o por otra variante. Y hay un tema que hay que tener en cuenta. Decimos que Omicron escapa relativamente, no totalmente, porque no escapa totalmente, de la respuesta inmune, porque tiene la capacidad de poder infectar gente que ya había sido infectada o que había sido vacunada. Es posible que la próxima variante, por presión selectiva, porque únicamente puede propagarse si, digamos, evita o evade mejor que Omicron el sistema inmune, la próxima variante sea una variante que evada parcialmente la inmunidad de Omicron, en cuyo caso tendríamos otra vez la rueda de la noria girando. No tenemos capacidad ni mental ni instrumental de poder saber por dónde va a ir el virus. Claro. No la tenemos. La única cosa que podemos es tener una buena vigilancia de las nuevas variantes que vayan surgiendo y entonces intentar evaluar si esta variante está surgiendo porque es más transmisible y por lo tanto supera a la anterior o porque infecta mejor, por lo tanto aunque sea menos transmisible acaba ganando a población porque tiene más capacidad infectiva al infectar gente que ya ha sido infectada o gente que ya ha sido inmunizada. Estas cosas no las tenemos claras, no las sabemos porque no podemos predecir el futuro. Bueno. Por eso yo sería optimista en el sentido de que no veremos las tasas de mortalidad ni las hospitalizaciones tan masivas que hemos tenido en el último año, pero aún puede haber un peaje doloroso que pagar si abrimos demasiado rápido o nos relajamos demasiado. Bueno, pues Javier Abad, muchas gracias por ese pronóstico. No demasiado optimista, hay que decirlo, sobre lo que pueda venir, pero bueno, realista en todo caso. Prudente. Diríamos que prudente. El optimismo informado me obliga a ser prudente. Y después, si, como usted dice, se confirma que Omicron ha funcionado realmente como una vacuna ya bloqueado junto con la vacunación, que la próxima variante tenga un efecto, digamos, intenso, pues estaremos muy contentos para afrontar el próximo invierno. Miel sobre hojuelas, como decía su madre. Javier, muchas gracias por habernos atendido. Pues venga, hasta luego, que vaya bien. Un saludo. Bueno, nos vamos ahora hasta La Palma. Allí mañana se va a cumplir un mes desde que la erupción se dio por finalizada. En este tiempo son muchos los vecinos que han podido entrar a las viviendas que estaban en zona de exclusión. Pero no han sido todos, continúa habiendo zonas con ciertos peligros. Por eso hay muchas personas que no pueden volver a sus hogares. Javier Sánchez está con una de esas personas. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto. Pues sí, son aproximadamente unas 1.100 personas de esos entornos de La Bombilla, Puerto Naos y El Remo que no pueden volver a sus casas por esa presencia de gases, sobre todo en Puerto Naos y en La Bombilla. En el caso del Remo es que para poder llegar a ese lugar hay que atravesar el barrio de Puerto Naos y por eso tampoco la gente del Remo la dejan volver hasta sus hogares. Como decías, tenemos con nosotros a uno de esos vecinos, en este caso es perteneciente al barrio de Puerto Naos, él es Pedro Pérez. Pedro, ¿en qué situación comenzó a vivir esta crisis volcánica? El 19 de septiembre de 2021 explota el volcán y usted prácticamente sale con lo que tiene encima, que es muy poco además. Sí, prácticamente una poquita de ropa en una maleta y un colchón en la camioneta y se acabó. Y salió usted para casa de casa de una de mis hijas. Pero posteriormente usted se tiene que volver a mudar y un poco la familia quedó repartida. No, sí, unos de los chicos se fueron para el hotel de Fuencaliente, otra se fue a una finca donde trabaja el marido, mi hija Nieves se fue con los cuñados al Trocadero y es que esa misma noche, la misma noche que reventó el volcán, tuvimos que desalojar la laguna. Vinimos aquí al campo de fútbol, nos pasamos la noche aquí y al otro día regresamos. Y después ya, no sé si fue a finales de octubre, mediados de octubre, fue ya cuando nos quitaron de la laguna también. Ahora comienza a volver la gente hacia, sobre todo el barrio de Las Manchas y todas las comarcas alrededor, pero no se puede bajar a esos tres barrios, a los barrios de La Bombilla, Puerto Naos y El Remo. Bueno, ¿cómo está viviendo estos días? Porque además usted ha podido bajar de vez en cuando y la situación que se encuentra allí pues no muy halagüeña. La verdad que la situación es dantesca. Ya ahora dicen que las calles están un poco más limpias. Yo la última vez que estuve, creo que hace 3 semanas, todavía no estaba todo limpio, y la Guardia Civil me pidió la llave, no me dejaron acercar a casa, me pidieron la llave. Abrieron la puerta, midieron los gases, trancaron, me dieron la llave y dijeron, señor, no se puede entrar. Y hasta dentro de 15 o 20 días no se puede intentar otra vez. Además usted ha tenido que limpiar ceniza porque la casa había quedado completamente llena de este material y ha sido un trabajo encomiable. Yo diría que demasiada ceniza. Y solamente me ayudaron una sola vez, 3 chicos que fueron de La Breña, de La Bris, no sé de qué eran. Esos sí eran buenos para trabajar. Además la he bajado yo toda y con mis nietos al hombro. A mí nadie me ha ayudado. Así de claro y así de sencillo. Además se encuentra usted con un segundo problema, es que tiene una finca de plátanos en la zona de la laguna, no le afectó la lava, no quedó dentro de zona de exclusión, pero la ceniza sí le ha hecho mucho daño. Bueno, quedamos dentro de zona de exclusión porque ni en la lista de regar me ponían, pero me daban permiso para entrar. Acompañado, me daban permiso para entrar, pero los plátanos, la arena, completamente dañada. Yo diría que más de un 90%. ¿Pero cómo estaba dañando la ceniza al plátano, a la fruta? Entra por encima por la mata, por normal, y se va metiendo dentro de las hojas, la hoja va creciendo y eso se pudre. Eso da hasta mal olor. Cortas la cepa y te da mal olor. Y la piña que estaba ya nacida se están cayendo por el suelo que se pudren dentro de la cepa. En el caso de que se termine por abrir en algún momento en las próximas semanas los accesos hacia Puerto Naos, sigue siendo muy complicado para ustedes ir allí porque son más de 2 horas de carretera. No, si tenemos que seguir yendo por Mazo, por Fuencaliente, para nosotros es inviable. Es que es mucha carretera. ¿Qué te enferma? ¿Qué te pasa? Que tienes que venir al médico a hacer una receta. Que tienes que venir a Los Llanos, a cualquier cosa. Yo a regar los plátanos. 2 horas y media de carretera. Es inviable. Muchas gracias, Pedro Pérez, uno de los vecinos afectados por esta erupción volcánica. Directamente la casa ni su finca fueron afectadas, pero evidentemente esos efectos posteriores son los que han terminado por dañar pues su estilo de vida. Evidentemente la zona de Puerto Naos es una zona muy tranquila para vivir, al igual que La Bombilla y la zona del Remo, una zona que evidentemente pues se llena más en verano porque son núcleos turísticos, pero es que él le ha golpeado de 2 maneras. Una, porque no puede acceder allí debido a la presencia de gases, y también esa finca que tenía en la laguna, en la que ha perdido una gran cantidad de matas de fruta debido a esa ceniza que ha entrado en la mata y que ha terminado por destrozar toda esa producción para este año 2020, para el año 2021 y también para este año 2022. Bueno, así está la erupción, la post-erupción en la isla de La Palma, generando muchísimos problemas. Todavía tendremos que seguir hablando de los retos a los que se enfrenta la isla. Y nos vamos hasta Tonga, donde comienza a llegar la ayuda y las imágenes de lo que está ocurriendo allí. Algunas de ellas nos recuerdan a lo que hemos vivido aquí en la isla de La Palma. Los habitantes de las islas, por ejemplo, afanándose en limpiar de ceniza las calles.
al igual que ha ocurrido en La Palma, la situación allí todavía es muchísimo más grave. Hay problemas incluso con el agua potable y no se sabe a ciencia cierta las personas que han podido perder la vida por culpa de este volcán. Los mercados de la isla principal del Reino de Tonga están así, vacíos. Los cultivos se han visto seriamente dañados. Los comercios no han podido abrir aún sus puertas tras la erupción. Se estima que el 84% de la población de Tonga se ha visto afectada por la caída de ceniza y el tsunami. En su último comunicado, el gobierno de Tonga asegura que las comunicaciones siguen siendo el mayor desafío e insiste en su preocupación por la escasez de agua potable. China vuelve a enviar un barco lleno de suministros. Los tonganos residentes en Nueva Zelanda también se movilizan para enviar elementos de primera necesidad a sus compatriotas. Necesitamos reconstruir nuestros hogares, nuestra infraestructura, nuestra electricidad. Prácticamente vivimos sin electricidad porque los cortes son frecuentes, reclama esta residente, quien alerta además de la situación que viven algunas aldeas. No tienen electricidad ni agua, han perdido sus casas, lo han perdido todo, lamenta. Los tonganos aún recuerdan angustiados el momento de la erupción. Después del estruendo, mi mujer me llamó porque tenía problemas para respirar y después vimos que el mar estaba muy raro. Tsunami, everyone, tsunami, get out, get out. Tsunami, tsunami, todo el mundo fuera, recuerda que gritó esta otra vecina. Según el Observatorio de la Tierra de la NASA, el volcán liberó una energía equivalente a entre 5 y 30 megatones, o lo que es lo mismo, una potencia similar a unas 500 bombas atómicas como la lanzada en Hiroshima. La agencia espacial asegura que la erupción aniquiló la isla volcánica a unos 65 kilómetros al norte de la capital de Tonga y cubrió la mayor parte del archipiélago con una capa de ceniza tóxica envenenando el agua potable, destruyendo cultivos agrícolas y arrasando por completo al menos 2 aldeas. La verdad es que el volcán de La Palma nos ha hecho quizá más sensibles a este tipo de fenómenos por muy lejos que se desarrollen. Sabemos por experiencia el peligro que representan y la catástrofe que pueden provocar, pero ¿hasta qué punto? Bueno, miren, aquí tenemos las imágenes de la erupción de La Palma, de sobra conocidas. Bueno, aquí lo pueden observar. En el momento de la explosión, esta columna eruptiva llegó a tener en el momento álgido hasta 8.000 metros de altura, llegó a alcanzar en un momento 200 millones de metros cúbicos de material emitidos a la superficie. Esto daría para que cada canario se llevase a su casa unos 90 metros cúbicos de roca, que ya es decir, para que se hagan una idea. Y por otro lado tenemos la explosión del Unga Tonga, como acaban de escuchar, equivalente a más de 500 bombas atómicas de Hiroshima. En este caso, la columna eruptiva pudo alcanzar en un momento dado los 20 kilómetros de altura. Ahí es nada. Es más, si situásemos ahora mismo esa explosión que estamos viendo a través del satélite sobre un mapa de España, Nachaso, a través de su Twitter, nos propone esta idea para que nos hagamos precisamente, si esto explotase en el centro de Guadalajara, pues 500 kilómetros a la redonda aproximadamente sería la afección que tendría. Aquí nos podemos hacer ya una idea de la fuerza que tiene este volcán, pero ¿cómo de grande, cómo de explosivo ha sido este volcán o el de Cumbre Vieja comparado con otros? Bueno, pues para saberlo vamos a preguntárselo a una geóloga experta a la que hemos secuestrado de sus vacaciones en Canarias para que nos resuelva estas dudas. Olaya Dorado, ¿qué tal? Hola, bien. Buenas tardes. Bueno, además usted está realizando una tesis sobre el Teide o estudiando especialmente sí. el Teide, ¿no? Sí. En Tenerife. Bueno, pues sobre eso le vamos a preguntar también en un momento dado. Bueno, para medir la fuerza de un volcán tenemos lo que se llama el índice de explosividad volcánica. ¿Qué parámetros usamos para saber cuál es ese índice? Pues el índice de explosividad volcánica es una escala que es semicuantitativa, al contrario que la que usamos para los terremotos, que sí que es una medida de la energía, que es la escala de magnitud. Esta escala decimos que es semicuantitativa porque tiene en cuenta varios parámetros, algunos que son medibles y otros que son más observables. Uno de los parámetros que más, digamos, es el más importante para medir el índice de explosividad volcánica, o BEI, es el volumen de material que se emite en una erupción. Al igual que la escala de magnitud de los terremotos es una escala logarítmica, por lo tanto, si pasamos de BEI 0 a BEI 1 es 10 veces mayor. Bueno, sí, una cantidad bastante, sí. bastante diferente la de aquí o la de allí. Y por ejemplo, en esta
por el volumen, situando a La Palma, ¿dónde estaría, por ejemplo? Situando a La Palma estaríamos en un 200 BI3. millones de metros cúbicos. Ahí, nada más. En un BI3, sí, Bueno. que estaría por aquí. Bueno, lo que pasa es que no está ordenado ahora mismo. Estaríamos en este. Y también podemos ver, a lo mejor, por precisamente esa columna eruptiva, la fuerza con la que sale al exterior. Ese es otro de los parámetros, la altura de la columna eruptiva a la que se llega. Que vendría a ser esto. Que vendría a ser esta. El problema un poco que tiene el BEIS, como usa varios parámetros para medirlo, es que a veces hay más cantidad de material emitida que la altura de la columna a la que llega esa erupción. Por ejemplo, si una erupción dura muchísimo tiempo, como la de La Palma, que ha durado 3 meses. Realmente, por columna eruptiva, la erupción de La Palma se hubiera quedado en un BI2 aproximadamente. Pero porque estuvo mucho tiempo emitiendo mucha cantidad de material, después se tuvo que pasar a un BI3. Al principio se clasificó como un BI2, pero luego pasó a un BI3. Pero efectivamente es logarítmica la escala, entonces cada paso es una erupción muchísimo más grande. Bueno, si vemos luego en su conjunto, hay también un interesante gráfico que hace de esferas, en el cual se muestra realmente cómo es la explosión o cómo han sido las explosiones históricas, porque claro, hay algunas que nadie vio. Exacto. Por ejemplo, esas que son las mayores, porque todavía no había aparecido el hombre, ¿no? Pero aquello en Yellowstone, en Estados Unidos, en lo actual Estados Unidos, debió ser digno de verse, ¿eh? Efectivamente. Esta es una imagen en la que, bueno, es una comparativa entre cómo serían las cámaras magmáticas de varias erupciones, supererupciones que ha habido en la historia de la Tierra. La más pequeñita de ahí es el monte Santa Elena, que es una de las más grandes que hubo en el siglo pasado y que destruyó prácticamente una montaña por completo, pero es que hay que comparar con una de las erupciones que ha habido en Yellowstone. Yellowstone es un supervolcán, es una gran caldera, y digamos, es la erupción más grande de la que los geólogos tenemos registro. Otra cosa es que haya más, pero que todavía no la hayamos encontrado porque son muy antiguas y son difíciles de identificar, pero esta es la que se piensa que es la mayor, y sería un BI8. Y estamos hablando de una erupción que sucede cada muchos millones de años, pero que son tremendamente destructivas y que pueden incluso cubrir todo el planeta. Podrían destruir el planeta. La Palma sería un guisantito aquí que pondríamos. Exacto, ¿no? La Palma es un guisantito en comparación. Comparado con estas magnitudes. Bueno, esas mayores nadie las vio, pero vamos a centrarnos a lo mejor en las que sí vio el hombre o que sí sufrió el hombre. La de mayor índice de explosividad conocido es la de Tambora, ¿verdad? La del Tambora, sí. No hay imágenes porque fue en el siglo XIX. Exacto. Pero hay cuadros que representan un año sin verano por culpa de la nube, ¿no? Efectivamente, el Tambora, cuando hizo erupción, cubrió, como en Yellowstone, casi todo el planeta con cenizas volcánicas, y eso causó que hubo un año en el que no hubo verano. También eso causó la inspiración de muchos artistas, tanto pintores como escritores, para pintar cuadros, porque los atardeceres eran naranjas debido a la ceniza volcánica, y a muchos escritores como Mary Shelley, que escribió Frankenstein debido a ese ambiente un poco pesimista que se vivió ese año. Tenemos uno de esos cuadros, yo creo que podemos mostrarlo también para que ustedes se hagan una idea precisamente de la magnitud de ese volcán, de ese acontecimiento que creo que mató a 71.000 personas, ¿no? Sí. Cuando un día de verano presentaba este aspecto, por ejemplo, ¿no? Parecía que no terminaba de amanecer nunca, precisamente por esa nube que cubría pues buena parte del planeta, me imagino, ¿no? Claro. Y sí, la erupción del Tambora, cuando pasa con estas grandes erupciones, es que mucha gente no muere de la erupción en sí, muere de los efectos secundarios, digamos, los peligros indirectos de una erupción, que son las hambrunas que se pueden causar precisamente porque los cultivos no pueden crecer durante ese año. En el siglo XX también se producen algunas erupciones importantes, ¿no? Ahí está el Pinatubo, por ejemplo, que es la segunda, ¿no? Sí, la segunda mayor, ¿no?, de todo el siglo XX. Sí, la erupción del Pinatubo es una de las más grandes que hubo, bueno, la más grande que hubo el siglo pasado, y de esta sí tenemos imágenes, como podéis ver aquí, y fue una enorme erupción pliniana, más grande que la que ha habido ahora en la erupción de Tonga, y que, bueno, solo con ver las imágenes os podéis imaginar la magnitud de la catástrofe. Después también en los años 80, la de Santa Elena, ¿no?, en Estados Unidos. Esa también debió ser bastante grande, ¿no? La erupción del Santa Elena es una de las más famosas precisamente porque, bueno, destruyó la montaña al completo. La erupción, al principio el Santa Elena era así, antes de la erupción, típico volcán con forma cónica. Y después de la erupción, un flanco entero del volcán se vino abajo, se destruyó. Aquí es una... O como, bueno, no es exactamente un vídeo, pero es como una animación que se ha hecho de cómo todo un flanco del volcán se vino abajo, dando lugar a una erupción enorme, una explosión enorme,
que bueno, barrió absolutamente todo a su paso en muchísimos kilómetros. Y ahora puedes ir a ver el volcán y ves el agujero que quedó y es impresionante. Nos llama mucho la atención, Olaya, que claro, con la destrucción que ha provocado y el drama que ha provocado para muchas familias el de La Palma, el índice de explosión volcánica de este volcán que hemos padecido aquí es muy pequeño y ha provocado toda esta destrucción y todos estos problemas, ¿no? Sí. ¿Podría darse algún tipo de explosión de ese tipo en Canarias, mayor que la de La Palma incluso? Pues de hecho sí, el volcán del Teide es un estratovolcán que ha dado y dará en un futuro erupciones más explosivas de las que ha habido en La Palma. En La Palma la erupción que ha habido es de tipo estromboliano y son erupciones que si no digamos empiezan en zonas pobladas no suelen causar demasiados destrozos a nivel global. Lo que pasa, el problema de La Palma es que hemos tenido la mala suerte de que se ha dado en una zona que es muy poblada. Pero aquí en Canarias, en Tenerife, tenemos un estratovolcán, que es el Teide, que sí que en el pasado ha dado erupciones muy grandes. Ahora ha habido varios ciclos de evolución magmática dentro del edificio del Teide o de lo que había antes del Teide, porque ha habido varios ciclos distintos. Y ahora estamos, digamos, en un término medio. Puede dar erupciones bastante explosivas, desde luego más que las de La Palma, pero no de la magnitud todavía de, por ejemplo, un Tambora. No, una cosa así. Una cosa así. Estaría, esto sí, estoy hablando de erupciones que son cada muchos miles de años. No son erupciones que puedes, por ejemplo, en La Palma, que más o menos cada 40, 50, 60 años hay una erupción. Estas erupciones son cada mil y pico años. Es algo que todavía no se sabe totalmente. De hecho, es lo que estamos estudiando nosotros. Estamos intentando datar todas estas erupciones para saber cuál es el periodo de recurrencia. Que estamos hablando de edades geológicas también, Exacto. o de tiempo geológico, que Exacto. no es el mismo que el que empleamos aquí. Pero bueno, ahí estaremos pendientes del Teide y usted nos avisa si observan cualquier cosa. Claro, la importancia de saber que estamos en una zona volcánica es que gracias a eso mucha gente trabaja en los volcanes, los monitoriza todos los días y a la mínima que la montaña haga ¡ip! Nosotros estamos ahí viendo y bueno, la importancia también de planificar planes de evacuación, trabajar con protección civil para que en el caso de que suceda podamos actuar. Lo hemos rápido. podido comprobar en el caso de La Palma, efectivamente, que una semana antes ya estábamos ya pendientes de lo que pudiese ocurrir. Olaya, le devolvemos a sus vacaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros habernos por acompañado invitarme. esta tarde. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues tiempo para una pausa. No se vayan porque todavía tenemos que hablar de muchas cuestiones. Entre ellas les vamos a explicar por qué un cuadro del siglo XIX puede llegar a costar 30 millones de euros y está en disputa judicial estos días. No tardamos. Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde. Estados Unidos comienza a desalojar su embajada en Ucrania, señal de lo que se fía de las intenciones de Rusia, aunque este país se niega a afirmar que esté promoviendo un golpe de Estado en Kiev y tampoco una intervención armada. La Unión Europea empieza a variar en sus opiniones. Mientras España ya ha enviado 2 buques al Mar Negro, Alemania prefiere ser cauta y avanza que por el momento no suministrará armamento a Ucrania. El jefe de la diplomacia europea, por su parte, ha lanzado esta misma mañana un mensaje de tranquilidad ante la mayor crisis de los últimos años. Por el momento, la Unión Europea no desalojará sus embajadas en Ucrania. No ha hecho lo mismo Estados Unidos y Reino Unido, cuyos edificios diplomáticos empiezan a vaciarse. La diplomacia europea no considera que exista ningún riesgo. Borrell lanza un mensaje de tranquilidad y dice que no hay que dramatizar. El secretario Blinken nos explicará los motivos de este anuncio. No vamos a hacer lo mismo porque no hay ningún motivo específico. No creo que tengamos que dramatizar. En tanto que las negociaciones continúan, no creo que tengamos que abandonar Ucrania. Aumenta la tensión y Reino Unido dice que el gobierno de Putin quiere imponer un régimen títere en Kiev. Acusaciones que Ucrania desmiente tajantemente. Me reí toda la noche cuando los periodistas de los medios estadounidenses comenzaron a llamar. Fue antes de que se publicara la información oficial. Hoy por la mañana ya estaba leyendo esta teoría de la conspiración en los medios de comunicación. Lo están discutiendo como si Ucrania ya hubiera caído, como si Putin ya hubiera invadido y ganado, y hubiera estado instalando su gobierno que yo pretendía liderar.
Ucrania sigue recibiendo ayuda militar, pero en el bloque europeo no hay consenso al 100%. Alemania, por ahora, no enviará armamento y el Reino Unido dice que el canciller no actúa porque teme un corte en el suministro de gas. La OTAN no se ha movido esperando que Rusia repliegue sus tropas. Putin tampoco da marcha atrás porque concibe la presencia de la Alianza Atlántica como una amenaza a su dominio en el este. Y cientos de colegios electorales abrieron sus puertas este domingo en Portugal para acoger el voto anticipado, una propuesta que tiene como objetivo minimizar la abstención y facilitar la participación ciudadana durante esta pandemia, ofreciendo todas las garantías sanitarias a la hora de votar y dejando un margen de tiempo prudencial para quienes están confinados por el COVID-19. El primer ministro portugués y candidato socialista, António Costa, por ejemplo, acudió ayer a ejercer su derecho al voto y aprovechó para animar a sus compatriotas a participar en estos comicios adelantados. 300.000 portugueses están inscritos para votar, bien de forma adelantada, como Costa, o durante la fecha oficial, que es el próximo 30 de enero. Y con motivo de los distintos actos en conmemoración del fin de la dictadura militar de 1958 en Venezuela, el líder de la oposición, Juan Guaidó, hizo un llamamiento a toda la sociedad venezolana para salir a la calle el próximo 12 de febrero y exigir elecciones libres en 2024, libres y justas, mientras el presidente Nicolás Maduro hizo alusión a Guaidó calificándolo de títere. Llamo el 12 de febrero a desde ya organizarnos en las calles para exigir condiciones para una elección libre y justa, la elección presidencial que nos deben desde hace años. Que pretendió una jugada para imponerle a Venezuela un títere. Y yo digo 3 años después, ¿dónde está el títere de Donald Trump? ¿Dónde está el títere del imperialismo? Y digo también, ¿dónde está el pueblo de Venezuela? El pueblo está en Miraflores. La difícil situación que se vive en Venezuela ha obligado a millones de personas de ese país a emigrar a otros lugares. Muchos de ellos intentan llegar a Estados Unidos a través de México, país que ha impuesto una visa a los venezolanos para estar en su territorio. Esto está dificultando más las aspiraciones de seguir al norte y de quedarse en México. Se calcula que en el país azteca viven ya unos 2 millones de venezolanos. La llegada de venezolanos a México será más difícil a partir de este 21 de enero con la imposición de una visa de turista como requisito. La medida afectará a familias como la de Harrison González, un venezolano que reside en Ciudad Juárez, México, desde hace 9 años. Mi mamá está en este proceso de que quería venir este año y pues ahora va a ser súper difícil porque va a tener que pasar el proceso de aprobación y eso pues no sabemos cómo va a estar, si realmente lo vayan a aprobar o no lo vayan a aprobar. Anteriormente las restricciones migratorias no existían. Ahora el gobierno de México exigirá visas cuando ha aumentado sustancialmente el tránsito de migrantes venezolanos que finalmente buscan desplazarse a los Estados Unidos. O sea, que las personas que sientan que necesitan ayuda de los Estados Unidos, pues que ellos se la puedan brindar, ese asilo político, esa ayuda humanitaria, no cerrarle las puertas a personas que realmente están buscando la manera de progresar. Para los venezolanos radicados en México es difícil estar de acuerdo con esta exigencia de visa. Según cifras de las Naciones Unidas, hasta octubre del año pasado, 6 millones de venezolanos salieron de su país y más de un tercio de ellos se quedaron aquí en México. 495 personas fueron rescatadas por salvamento marítimo este fin de semana en Canarias, una cifra que dio un aumento en las últimas horas. Otros 132 migrantes llegaban a Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa durante la madrugada. Una cuarta embarcación a primera hora de hoy a la playa de Famara, en Lanzarote, con al menos 28 personas a bordo. Todo apunta a que en las últimas horas el presidente de Burkina Faso, Christian Kaboré, ha sido detenido por militares tras los altercados producidos en algunos campamentos militares del país. Parece tratarse de un golpe de Estado, a pesar de que fuentes del gobierno aseguran desde este domingo que estos incidentes, incluyendo disparos y amotinamiento de soldados, eran hechos aislados y controlados. Nadie sabe exactamente qué está ocurriendo ahora en Burkina. La crispación va en aumento en Burkina Faso.
sobre todo en las últimas horas, donde los acontecimientos podrían haber dado un giro y tornar hacia un golpe de Estado por parte de militares. El motín estalló este domingo en diversos cuarteles del país, desde donde se escucharon disparos. Los soldados exigen el relevo de la cúpula militar y más medios para luchar contra el yihadismo. El gobierno negó que el ejército tomara el poder. Lo desmiento rotundamente. El jefe de Estado no ha sido detenido. Ninguna institución del país ha sido amenazada. Estos movimientos están localizados y estamos siguiendo su evolución. Pero todo parece indicar que sí, que el presidente Roch Marc Kaboré se encuentra retenido por soldados en una base del ejército, según han confirmado en las últimas horas fuentes diplomáticas y militares de Burkina Faso. Las protestas se repiten. Cientos de ciudadanos han salido a la calle para expresar su apoyo al ejército y exigir la retirada del presidente Kaboré, mientras la sede de su partido político ha amanecido saqueada y arrasada por las llamas. Vamos al continente americano para conocer una historia mucho más agradable. Una mujer no pudo contener las contracciones, se puso de parto camino del hospital. El lugar cuanto menos curioso, en una mototaxi. Esto ha ocurrido en México, un nacimiento en el que también los sanitarios tuvieron que participar y los policías. Nos lo cuenta Daniel de Rosas, de la Fuerza Informativa Azteca. La calandria de un mototaxi se convirtió por unos minutos en una sala de partos. Una joven mujer, en compañía de su esposo, se dirigían a un hospital de Ciudad Neza, Estado de México. La mujer estaba a punto de dar a luz. Hicieron una parada sobre el camino para pedir apoyo a policías municipales. Ya no alcanzó a llegar. Siendo de mi unidad, le pido al papá que me dejara ayudarle, me permite y inmediatamente empiezo a utilizar los poquitos conocimientos que tenemos dentro de los primeros auxilios. Eran alrededor de las 2:30 de la mañana del jueves cuando la esposa de Rafael comenzó con las contracciones. A Rafael no le quedó de otra que pedir el apoyo de sus vecinos, quienes conducen estos mototaxis. La bebé nació a bordo de este vehículo. La mamá ya fue dada de alta, pero la pequeñita permanece internada. Gracias a Dios, ahorita ellas se encuentran bien. Mi esposa también, la bebé lo están atendiendo todavía en el hospital. Este hombre espera el momento de que su pequeña llegue a casa para abrazarla. Con imágenes de José Luis Ruiz, Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca. Y vamos con un pleito que lleva décadas en manos de la justicia. Después de 20 años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos deberá decidir quién es el dueño de un cuadro de Camille Pissarro, una pintura propiedad de unos anticuarios judíos en el origen que unos jerarcas nazis compraron por unos 300 euros de la época. Tras un largo periplo, la obra llegó al Museo Thyssen-Bornemisza. Hoy cuesta unos 30 millones de euros. La familia Casier y la Pinacoteca Española Thyssen-Bornemisza se enfrentan una vez más en los tribunales. Estados Unidos debe decidir qué legislación debe aplicar, si la americana o la española. La discordia se siembra con este cuadro de Camille Pissarro, expoliado por los nazis y que forma parte del Museo Español. En una primera audiencia, los magistrados del Supremo escucharon a las partes, después de que un tribunal federal de California dirigiera la balanza hacia el museo, argumentando que la Pinacoteca es la legítima propietaria. El cuadro perteneció a la familia judía hasta 1939, cuando se vieron obligados a entregarlo a los nazis a cambio de poder huir a Estados Unidos. La pintura de Pissarro ha pasado por varias manos, hasta que en 1976 el cuadro fue adquirido por el barón Thyssen y en 1993 el gobierno de España le compra esta joya del impresionismo. Ahora el Supremo de Estados Unidos deberá ratificar si la justicia de California hizo bien otorgando la propiedad a España o si por el contrario debería haberlo hecho con la ley californiana. Habrá que esperar hasta abril o mayo para conocer el futuro de una de las joyas del Museo madrileño. ¿Qué tiene este cuadro para estar en esta disputa, para costar ese dinero que cuesta, 30 millones de euros? Raquel, y me imagino que todavía después de ser tan protagonista subirá su precio. Exacto, sí, yo creo que subirá. Muy buenas tardes a todos. Yo creo que la importancia, Roberto, según los historiadores, es por dos vertientes. Una, porque es un cuadro magnífico de Camille Pissarro y además en una época ya, aquí tenemos a Camille Pissarro, en una época ya madura de su vida, con lo cual la técnica impresionista queda perfectamente reflejada en el cuadro.
claro. Y otra es porque él es fundador, es cofundador junto con Monet de ese estilo pictórico que es el impresionismo, que va a suponer una ruptura en Europa con el gusto estético hasta el momento, con lo cual doble vertiente. Si te parece, vamos ya. Este es el cuadro en cuestión, el cuadro en litigio, Este es el cuadro, ¿no? en cuestión. Como vemos, es una obra magnífica, fue pintado en 1897, es la calle San Honoré, por la tarde, efecto lluvia. Todo el nombre este es importante porque este pertenece a una serie de 15 obras y es importante porque todos esos efectos se recogen en el cuadro, si es por la tarde, si hay efecto lluvia, si no, todos son diferentes. Bueno, Camille Pissarro nace en las Islas Vírgenes, pero pasa mucho tiempo en Francia. Normalmente vivía en el interior, pero a los 60 años ya tiene problemas de salud y se tiene que trasladar a París de forma constante. Él se queda en hoteles y justo como vemos esta perspectiva que parece en picado es porque es desde la ventana de un hotel. Él hace esa serie desde la ventana del hotel y es lo que ve, es la avenida que está pues enfrente. Como vemos, hay muchas características de la obra de Pissarro. Por ejemplo, normalmente utiliza un camino, aquí vemos una calle, y para dar esa sensación de profundidad y de 3D se utilizan primero los tonos ocres, colores tierra en un primer plano y al final va poniendo los tonos más claros. Eso crea profundidad. Vemos además, como decíamos, ya es una obra de madurez. Él también tiene influencias del puntillismo, pero aquí vuelve al impresionismo y lo vemos en esa pincelada enérgica, rápida, corta, porque es en realidad en el espectador, nuestra visión, la que crea ese efecto, pero la pincelada es corta, yuxtapuesta, de colores puros y además evita siempre el negro, porque en la naturaleza cuando da el sol a algo muy fuerte, el negro puro no existe, lo cambian por el azul Prusia. Estas son unas constantes en el impresionismo que se pueden ver en esta obra. Además hay mucha minuciosidad, porque los transeúntes, la gente que vemos en la calle, está pintada una a una. Como vemos, tienen incluso paraguas, no están pintados como masa, hay mucho, están como muy detallados. Él mismo decía que le encantaba esta avenida, esta calle, que la pintó muchísimas veces porque era una de esas calles emergentes en la época, que todavía no era una gran avenida, pero que se veía que iba a ser una calle con gran actividad. Y además, bueno, las mansardas, es que típicos edificios parisinos que luego se van a quedar en la iconografía para siempre, ¿no? Y lo será todavía, la calle San Honoré ahora. Exacto, ahora será bastante mayor. Ya solo por eso el cuadro es una obra de arte. Digamos que esta es la parte técnica y objetiva que le daría valor, pero claro, decíamos al principio, es que Camille Pissarro fue uno de los cofundadores del impresionismo. El impresionismo supuso una ruptura tal que, para que nos hagamos una idea, a finales de 1800, bueno, te lo digo, en 1873... No les dejaban entrar. No les dejaban entrar en el salón parisino ni en la academia. Tuvieron que irse a ese salón de los rechazados. Fueron rechazados, claro. Entonces supuso una ruptura estética total y eso también tiene un valor, claro. Pues mira, ahora, claro, me están dando ganas de comprarme uno. Y a mí fíjate, también. Eso que nos has contado de maravilla, que es la forma de apreciar un cuadro, conocer los detalles y el contexto. Raquel, gracias. Un día más. Bueno, pues ya saben por qué este cuadro cuesta lo que cuesta y hasta barato nos parece. Bueno, el mundo rural ha salido a la calle este domingo. Madrid fue el escenario para los ciudadanos que viven lejos de los núcleos urbanos y que consideran que a estas alturas no solo se está poniendo en peligro su modo de vida, sino además que cada vez cuentan con menos servicios. Ciudadanos de segunda dicen que aseguran que harán todo lo posible para que se reconozcan sus derechos. El campo pisa el asfalto del Paseo de la Castellana, éxito para los convocantes, pero aún así no cuadran las cifras. Los organizadores han estimado que 500.000 de personas han participado en la concentración, mientras que la delegación del Gobierno estima solo en 6.000 personas. Agricultores, ganaderos y productores han dado visibilidad a los graves problemas que tiene el campo para luchar por su supervivencia a medio y largo plazo. Piden leyes favorables a su modo de vida. Es una maniobra para acabar con los pueblos. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar también nos damos cuenta de que se están acabando los transportes en los pueblos, se están acabando los médicos, se están acabando todo el centro de salud, se están acabando los bancos, se están acabando todas las escuelas de los niños. Entonces entendemos que esto es una razón más para intentar acabar con la vida rural. Sobre la mesa, temas tan diversos como la escalada de los costes de producción que amenaza la rentabilidad de las explotaciones, la competencia de productos de terceros países o el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales, así como la protección del lobo. Alma Rural convoca la cita como respuesta a la situación que sufre el sector primario y con el fin de concienciar a la sociedad sobre la crisis que soporta una España no solo vaciada, sino también aislada.
Bueno, y hoy nos despedimos con otro trabajo de Daniel López, un conocido astrofotógrafo que trabaja principalmente con el cielo de nuestras islas. En los últimos días ha publicado 2 timelapse grabados en el Parque Nacional del Teide. En el primero vemos las nubes que rodearon el volcán de noche, nubes lenticulares iluminadas por la luz de la luna. El segundo fue grabado unas horas antes, al atardecer, mientras la oscuridad comenzaba. Ambos están hechos, explica López, con las cámaras de Proyecto Teide Lab. Pues bien, con estas imágenes nos despedimos. Se quedan ustedes ya con Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.